aquí en la congregación y los que nos están viendo por medio del transferido, Padre, nos podamos unir, Señor, a este hermoso trabajo, porque queremos ir a las casas de nuestros hermanos aquí en Colombia, en Bogotá, en cada barrio, en cada localidad. Permítenos crecer como iglesia, porque el crecimiento está en que muchos conozcan a Jesucristo, a que Jesucristo sea exaltado, glorificado. Por eso, Señor, permite que seamos obreros aprobados. Usted ahí donde está, ponga su mano ahí en su pecho y dígale: Señor, permite que sea aprobado delante de ti. Permite que si es mi casa, sea aprobada delante de ti. Permite que si yo voy a la casa de alguien, Señor, que lleve la paz, que lleve el gozo, la salvación en ti. Señor, vamos, dígale conmigo: úsame, por favor, úsame. Dile: lléname de tu Santo Espíritu. Señor, si hayas en mí algo que no te gusta, si hay algo en mí que impide la bendición, dile: por favor, sácalo de mi corazón, sácalo de mi mente, de mis pensamientos. Pero Señor, este proyecto Casas de Paz, ayúdame a ser un obrero aprobado, a ser la esperanza para esta sociedad, Señor amado. Por eso levántanos en fe, levántanos, Espíritu Santo, creyendo, Señor amado, que vienen buenos tiempos para Colombia, si el temor a Jehová está en nosotros, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, saque su cuaderno, o saque su celular para que usted anote, y saque su Biblia también, por favor. Dígame amén cuando la tenga. Este proyecto lo quisimos titular Casas de Paz, porque fue la palabra con la que el Señor le dio a mi esposa. Quiero contarles que esto no es nuevo. Hace algunos años estuvimos, gloria a Dios, poniendo por obra este proyecto Casas de Paz. Algunos de los presentes estaban en esas épocas, creo que solo estaba Adrián y Nancy, ¿cierto? De resto, gloria al Señor, que el Señor sigue levantando personas nuevas. ¿Se acuerdan de...? Bueno, quiero ponerles el contexto. Dios nos dio una palabra que, si quieres, se les puedes dar la siguiente diapositiva. Está en Lucas, el capítulo 10, cuidado, se cae, se les. El versículo 5, si no estoy mal. Lucas capítulo 10, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, léala conmigo, en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. O sea, ¿esa casa qué va a ser? Una casa de paz. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz, ¿vuestra qué? O sea, ¿qué tiene que reposar en usted para poder dar? Amor y paz, ¿cierto? Vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Esta fue la palabra, mis amados hermanos, con la que en aquel entonces Dios nos dio la visión de abrir casas de paz. Fue una maravillosa bendición, porque ¿cuántas casas éramos, hermano Adrián y Nancy? Éramos casi 7 casas, 8 casas de paz. Dios nos permitió abrir pequeñas iglesias, porque una iglesia es donde 2 o 3 convoquemos el nombre del Señor, estemos reunidos, deleitándonos en su palabra, en sus bendiciones. Teníamos casa de paz en Paraíso, en la casa de Adrián y Nancy. Teníamos casa de paz en Egipto. Teníamos Egipto es arriba de las Lomas. Teníamos casa de paz en Suba. Teníamos casa de paz en Bosa. Teníamos casa de paz en Casablanca, de Luzmila y Santiago. Teníamos casa de paz, ¿dónde más, hermano? La casa de paz de Normandía. En Villamayor. Y en Pijaos, donde la hermana Marta. De hecho, Jesús, cuando llegó, la primera vez que llegó fue a una casa de paz. ¿Se acuerda Jesús? No, sí, pero después fuimos a una casa de paz. Les cuento una infidencia. No, después les cuento esa infidencia. Es que en ese momento había una persona calvita que se congregaba con nosotros, venezolano, y era igualito a Jesús. Entonces él empezó a caminar y yo los confundía a los dos. Y él llevaba un poquito más tiempo, pues yo me confié, y cuando Jesús fue a esa casa de paz, pues ya lidere, venga y haga, porque los había confundido. Pero bueno, eso es otra historia. Fue una tremenda bendición. Muchas personas se afirmaron a través de estas casas de paz. La idea era que las casas de paz invitaban los anfitriones,
invitaban a sus vecinos, a su familia, a sus amigos. Se hacía una actividad, se compartía un refrigerio y al final se da una palabra muy dinámica, muy corta, obviamente para personas nuevas, muy dirigible, una lechita espiritual. Y finalmente orábamos por las personas y nos íbamos. Más o menos una casa de paz podía durar entre 1 hora, máximo 2 horas. Esto trajo grandes frutos. Hicimos una campaña en Paraíso, tremendo. Hicimos un sancochazón, no sé cómo se diría, una olla no bailable, sino fue muy bonito. ¿Cuántas personas recibieron a Cristo esa vez, hermana Nancy? 300 personas. Hicimos una campaña, movilizamos toda la iglesia, hicimos teatro, danzas, alabanza, teatro. Fue algo muy maravilloso, que quiero que esos tiempos vuelvan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso quiero exponer hoy el proyecto Casas de Paz. Tuvimos que darle stand-by porque mi esposa quedó embarazada, vino Josué, bueno, y hemos estado corriendo con muchas cosas, pero creo que el Señor otra vez nos está moviendo. Y gloria a Dios, porque necesitamos extender el reino de Dios. Amén. Entonces quiero que cada uno de ustedes les quede claro cómo lo vamos a hacer, las personas que nos están viendo, para que haya un orden y no se salga del control, sino por contrario, esto sea una bendición para la iglesia y también para ustedes. Amén. Entonces lo primero está en la palabra con la que el Señor nos dio el aval de ir a las casas. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor, Celeste? Pero usted se preguntará, bueno, ¿qué debo hacer en la casa de paz? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi rol? Y bueno, finalmente, ¿cómo llevo paz a esa casa? Y quiero que seamos como muy técnicos en esta forma. Cuando usted lee ahí Lucas el capítulo 10, el Señor encomendó a los 70 para que fueran e hicieran la obra de Dios. Sin embargo, en el capítulo 9 ya había comisionado a 12, ¿cierto? Y esos 12, el evangelio de Lucas, el capítulo 9, podemos estudiarlo en los 3 evangelios sinópticos. Está en Marcos y también está en Mateo. Entonces yo hice así como el estudio para hacer el orden de lo que se va a hacer. Amén. ¿Qué vamos a estudiar? Cuando el Señor les dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y los envió, que es lo que vamos a hacer esta noche. Amén. Entonces, lo primero es que en Mateo el capítulo 10, el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio, léalo conmigo por favor, instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces lo primero que Jesús hace con sus discípulos, y lo que vamos a hacer nosotros esta noche, es una planificación. No los envió así, usted mire a ver qué va a hacer, y usted mire a ver, prepare y ríndame cuentas después y usted verá. No, Jesús primero, como un buen líder, lo veíamos el domingo, se sentó con sus discípulos y planificó. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche, planificando. Mire qué bonito, porque Jesús, ¿cuántos no dio? Dios más no que sí. No haga esto, no haga esto otro, pilas con esto, y finalmente esta es la misión que vamos a hacer. Entonces hoy, según este evangelio, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, vamos a ver las instrucciones, la planificación de cómo Jesús lo hizo. Para el segundo punto que vamos a ver es cómo lo vamos a ejecutar. Primero lo planificamos, después lo ejecutamos. Amén. Entonces vamos a ver la planificación. Y lo primero que Jesús hace es les dice, bueno, usted lee Lucas el capítulo 9, el versículo 1, y dice: les dio poder y autoridad. ¿A quiénes? Primero a los 12. ¿Y esos 12 quiénes eran? Discípulos. Esos 12 eran aparecidos de por ahí, eran personas neófitas. Eran personas, yo estuve estudiando y se presume que cuando Jesús ya los encomienda, ya habían caminado más de 2 años con Jesús. O sea, tenían trayectoria, tenían, ¿cierto?, un ejemplo de haber caminado con Jesús, un testimonio. Y mire qué hermoso, porque Jesús primero encomienda a estos 12
pero después le da la confianza ¿a cuántos? A 70. Y hoy el Señor nos confía también su obra, porque yo creo que también hago parte de estos a los cuales se les da la potestad, se les da la autoridad de poder ir a una casa de paz y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo primero es, ¿usted está calificado para ser vocero del Evangelio? ¿Usted ha mostrado un testimonio? ¿Usted está conectado con la vid verdadera, amado hermano? Téngalo hasta ahí. ¿Para qué se les dio potestad, amado hermano? ¿Quién recuerda el texto bíblico? Para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones, para finalmente demostrar que el reino de Dios ya había venido con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces lo primero es que hace, y quiero hacerlo súper visual. Entonces Jesús viene y les dice, bueno, yo necesito que mi pueblo, mis discípulos, vayan y extiendan el reino. Porque, mírenme aquí en este momento, Jesús siendo 100% Dios, 100% hombre, tenía en ese momento limitaciones. Él no podía estar en Samaria y al mismo tiempo en Judea, ¿cierto? Donde él iba, dice que las multitudes le seguían. Sin embargo, pues 3 años fue su ministerio, se está terminando su ministerio, sus discípulos ya han visto el ejemplo, han visto lo que él hace, pues él que ahora quiere extender. Esto hace un líder. Entonces, esto primero, potestad, les da autoridad, le está diciendo, Luchito y mi hermana, ¿qué van a hacer? Necesito que vayan a la casa de mi hermano Juan, y ya ustedes vieron, ya ustedes fueron testigos, ahora yo les doy la autoridad para que vayan. Hermoso, ¿no? Pero ellos todos esto tampoco pueden. Entonces Jesús y José, les doy la autoridad para que vayan al Restrepo. Janet, le doy la autoridad para que se vaya para Suba. Daniela, le doy la autoridad para que se vaya para Bosa. Hay que tener la autoridad, amado hermano, y la potestad. ¿Sabe por qué? Pensemos en Colombia. ¿Será que Colombia podría mandar a cualquier persona siendo diplomático en otro país? Mire, lo mínimo que tiene que tener un embajador para estar en otro país es hablar el idioma para donde va. Pero usted imagínese un diplomático por ahí en Estados Unidos sin saber hablar inglés. Hermano, va a ser el oso. Por eso las personas que tienen la potestad, el poder y la autoridad, es porque Jesús ya ha venido trabajando con ellos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Aquí cómo estamos. ¿Cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ay, ay, ay. 13 con Celes, 14 con Jesús y 15 conmigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En el nombre de Jesús, el Señor nos va a dotar y usted va a decir, soy del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Y la iglesia me está permitiendo, como el cuerpo de Cristo, salir como embajador de esta casa. Amén. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Número 2. Mire qué bonito, hay una planificación. Entonces él dijo, listo, ya tengo el equipo. Pero ahora, como vamos a esparcirnos para recoger más, usted solito no se puede ir. ¿Y qué hizo? Vayan, pero de 2 en 2. Eso es una planificación. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver cómo lo vamos a plantar en la iglesia. Pero Jesús fue muy sabio, ¿cierto? Les dijo, no, espere, no vaya a ir usted solito, porque por ahí puede resbalar, porque dice en Eclesiastés 4 que es mejor 2 que 1, porque si uno cae, ¿qué hace el otro? Pues el otro le levanta, porque es mejor cordón de 3 dobleces, ¿cierto? Que están los dos, pero el Señor viene y les ayuda. Amén. Entonces hay una planificación. Vamos a ir ¿cómo? De 2 en 2. Número 3, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón. Y usted sigue leyendo y dice que no llevara espada, que no se llevara una doble túnica, que no llevara zapatos, sino que les dio unas recomendaciones específicas. Pero lo único que les dijo que llevaran bordón. ¿Alguien sabe qué es un bordón? No. Es una vara. Es una vara. Y entonces yo dije, pero ¿por qué una vara y no una espada? Porque les dijo, no lleven espada, no lleven bolsa, ustedes solo lleven ¿un qué? Un bordón. Pues resulta y pasa que en la tradición de ese momento, el que llevaba el bordón eran los pastores de ovejas. Claro, era un bordón. Entonces, el que llevaba este artículo era porque era un pastor
¿Y qué dice el Salmo 23? Con la vara y el cayado, ¿qué hacía? Con el bordón, ¿qué hacía? Infunden aliento, claro. ¿Y cómo? Pues dándole a la ovejita, porque a veces hay que darle a las ovejitas. Este bordón, ¿sabe qué? Les está diciendo a los discípulos: no se confíen de lo que ustedes son, sino confíen de quien los envía. Y ustedes son unos pastores de ovejas. Y la gente cuando los vea van a decir: ah, no vino el publicano, ah, no vino, sino está viniendo un pastor de ovejas. Y a ese voy a escuchar y probablemente a ese voy a seguir. Tremendo, ¿no? Prácticamente les dijo: no confíen en ustedes, sino la imagen que ustedes van a dar es una imagen de pastor, de ovejas. Número 4, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Esta es una bella recomendación. Si usted entra en una casa, no se quede en esa casa, porque puede pasar, hagamos quizás una actividad, se sigue avanzando la noche, se quedó un día, se quedó 2 días, la casa de paz se convirtió en un hotel, la persona ya incómoda con usted, ya está como tarde, los niños tienen que madrugar, ¿cierto? Y de pronto hay hasta un abuso de confianza sin darnos cuenta. Dice allí, número 4, en la casa donde entráis. Para usted entrar, ahí me está hablando del tiempo, de un horario. Y tenían estas personas que cumplir un horario hábil, amén. Ser puntuales, cumplir la misión, no ir a echar otra cosa que no fuera la misión. ¿Cuál era la misión? Ya la vamos a ver. Pero estas personas no iban simplemente por una comida, un refrigerio, sino Jesús los estaba mandando con una comisión específica. Entonces vamos a entrar a esas casas, pero vamos a salir. Amén. Mire que es lamentable que en los 90 hubo un avivamiento aquí en Bogotá, en la iglesia G2, en la Misión Carismática. Y tuve la oportunidad de hablar con uno de los pastores líderes de allá, y me contaba que era tremendo cómo las casas de paz trajo crecimiento. Y bueno, como el pastor no podía pues cubrir tanto, porque crecieron muy rápido, pues cada líder hacía la chamba que tenía que hacer. Sin embargo, fue muy lamentable que en las casas de paz empezó a haber abuso de confianza, empezaron a desviarse las cosas, que en las mismas casas de paz abundaba la fornicación, el adulterio, las divisiones, las murmuraciones, los chismes, y las mismas casas de paz se volvieron, fue instrumento, y se apagó, fue el avivamiento. A consecuencia, quizás de no estudiar bien estas recomendaciones. Jesús es el más sabio de todos, ¿verdad? ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Entren, pero salgan. Usted plante la semilla y ya. Amén. Número 5, Lucas capítulo 10, versículo 5. Primeramente decide, entonces listo. Entonces, yo me imagino que lo imagino, él dice: ahora cuando usted entre a esa casa, lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Primeramente decir: paz sea a esta casa. A mí me encanta que hagamos esto tal cual como esté ahí. Usted apenas llegue a esa casa, ¿qué va a decir? Shalom, paz a vosotros. Pero esa paz no puede ser solamente de boca, porque de boca uno siempre dice muchas cosas, ¿cierto? Sino esa paz usted tiene que entender que es el Espíritu Santo que habita en mí. Que apenas, primeramente usted entre a esa casa, amado hermano, tiene que cambiar esa atmósfera. Tiene que cambiar el entorno de lo que está pasando. Porque usted cuando es enviado va comisionado, la gloria de Dios lo va a respaldar. Entonces claro, usted primeramente ¿qué va a decir? Dios los bendiga. De hecho usted lee en el Evangelio de Mateo y dice: saludad. Y yo sé que de pronto nos sobra decirlo, pero tenemos que tener un principio ético. Usted no va a llegar a una casa que no conoce y se va a sentar de una vez en el sofá y tengo sed y tengo hambre y venga, así estén escuchando música secular, bájenmele a esa música y imponer sus reglas. No, hermano, usted va a llegar y ¿qué va a decir? Paz a vosotros. No se preocupe, yo lo hemos visto cuando hacíamos las casas de paz, ¿cierto, hermano Adrián y Nancy? Cuando llegaba el pastor, hola madre, Dios te bendiga. Buenas noches. Cuando llegaba el pastor, ¿qué hacían? Bájale que llegó el pastor. Oiga, con cuidado, ya no hablemos de eso, porque obviamente hay personas que no son cristianas. Pero no se preocupe, si la paz está en ti, por medio del Espíritu Santo, tranquilos, todo se va a ir acomodando, pero no lo haga a la manera del hombre.
¿cierto? Mandando, saquen eso de aquí, pilas con esto. Oye, tranquilos, ¿usted qué va a llegar a hacer? La paz, paz a vosotros. Estamos viendo, madre, y las personas que nos están viendo en este momento, la planificación que hizo Jesús cuando envió a sus discípulos a las casas. Y veíamos de dónde la palabra allí en Lucas 9:5, pues finalmente decía, vayan y lleven paz a las casas. Por eso lo llamamos casas de paz. La planificación, ¿cuál fue? Primero, los escogió, los envió, les dio la autoridad del poder. Comenzó a enviarlos de dos en dos. Los mandó a que llevaran, ¿qué? Un ejemplo, que se mostraran ellos como esos pastores de ovejas. 4, que en cualquier casa donde entraran, salieran, que no se fueran a quedar en la casa, que no vayan a hacer ahí cosas que no son, sino salga, haga la misión y chao para su casa otra vez. Ser puntuales. Número 5, primeramente decid paz sea esta casa. Listo. Número 6, miren lo que dijo Jesús. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. La casa de paz es un poco diferente a nuestra congregación, porque en la congregación en los tiempos de Jesús iban a la sinagoga, en la sinagoga se abría el libro de la ley, todos tenían que guardar silencio y estar atentos a las palabras. De la misma manera como se hace aquí el domingo, ¿verdad? El domingo la gente llega, o procuramos que así sea, si va a comer un paquetico de papas o algo, de las puertas hacia afuera. En la iglesia no se come, en la iglesia se guarda el celular, en la iglesia hay temor, reverencia. Pero en una casa de paz, ¿qué hacía Jesús? Llegaban a comer. Y es que esto es entendible porque muchas veces las personas que nos reciben y nosotros como buenos colombianos, ¿qué queremos? Honrar a otros con comida. Mire, cuando íbamos a la casa de paz de Egipto, mire, era la casa probablemente, entre comillas, la más humilde de mi hermana Gregoria. No sé si se acuerdan de la hermana Gregoria, pero nos servía unos platazos, hermano, y ella se esforzaba y yo no como tanto, pero aquí, ¿qué nos dijo Jesús? Coman. Y usted tiene que recibir también esa honra. Usted sigue leyendo ahí, dice, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, ya lo vamos a ejecutar. Esta es la manera como Jesús lo dijo. Y Jesús les dijo a ellos, reciban, no se preocupen. Probablemente en alguna casa de paz usted va a recibir langosta, caviar, ¿cierto? En otras probablemente va a recibir algo que no se vea tan rico, pero aún así usted tiene que recibir esa comida. De hecho, mi mamá la vez pasada nos enseñaba que cuando uno viaja a otra nación, y cuando sobre todo usted está haciendo misiones, cuando fuimos allá a Leticia, nosotros estuvimos en Jocum un tiempo, en Jocum nos tocó comer caimán, y esa carne de caimán es blanca tirando a verde. Pero uno nos dijo el pastor Useche, que era el pastor que actualmente está, que nosotros teníamos que comer eso para honrar y que así ellos abrieran su corazón y el evangelio pudiera ser dado. En este caso, en nuestras casas de paz, ¿qué vamos a compartir? Vamos a sentarnos a las mesas y vamos a compartir un refrigerio, que ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Pero muchas veces las personas nos van a ofrecer quizás en un vaso sucio. ¿Y usted qué va a hacer? Pues coma, hermano, y beba y muestre que usted es humilde. Amén. Y que el mugre que engorda no mata. ¿Cuántos dicen amén? El fuerte aplauso al Señor. Listo, número 7. Esto es rápido, muy práctico. Número 7. Bueno, listo. Entonces ya entraron. Lo primero que hizo el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Paz a vosotros. La paz ya llegó a esta casa. En esta casa hay conflictos, hay peleas, están que se divorcian, este me fue infiel, ¿cierto? Este me pega, mis hijos están en drogadicción, aquí hay un espíritu inmundo, brujería, lo que sea, hermana. Usted va a poder entrar y ve allá, nos ha pasado, llegamos a casas de paz donde había un crucifijo, allá estaba la ruda en un lado, estaba hasta el de caballo, ¿cómo se llama eso? La herradura del caballo. No se asuste, porque hay personas que se asustan, o hay personas que también dicen, ya quítenme en eso. Pero a veces podemos espantar también a las personas sin ni siquiera haberles predicado el evangelio. Usted solo va a ir a hablar de Cristo. Tranquilo, que la palabra hace su trabajo, es viva y eficaz. Y como espada de doble filo nos va a pasar lo que nos pasó una vez en una casa de paz, que de hecho fue en la de Gregoria, que ella misma tomó la decisión de sacar allá ese Cristo que estaba en una pared. Nadie la obligó a ella.
La palabra la movió y el Espíritu de Dios a hacer eso. Entonces usted tiene que tener, dígale al que tiene al lado, ética. Amén. Usted va con la paz, usted va con el gozo. En el tiempo del refrigerio, ¿por qué Jesús permitía que comieran? Y les dijo, sí, acepten todo, porque en el tiempo de la comida es donde se fortalece la comunión de los hermanos. Es donde la gente que está con el vientre lleno, ¿qué hace? Se pone feliz y se pone a hablar. De hecho, en Hechos capítulo 2 y el capítulo 4 dice que la iglesia crecía ¿cómo? Pues en el mismo espíritu, en las casas. ¿Y qué hacían? Comían el pan. Por eso, amado hermano, ¿usted qué tiene que hacer cuando están comiendo? Usted casi no hable. Este es un buen tip. Usted no hable, usted escuche. Solo escuche a ver qué. Porque cuando usted escucha, cuando usted vaya a predicar, cuando usted vaya a enseñar, cuando usted vaya a aconsejar, pues el Espíritu Santo ya le ha revelado ahí todo. Ya él soltó la sopa o ella soltó la sopa. Y usted ya entiende qué es lo que está pasando ahí y va a saber cómo dirigir ese sermón. La palabra es viva y eficaz y usted ya más o menos tiene el don de discernimiento y de revelación porque ya ha escuchado todo. Por eso un buen consejo, no hable de usted, no hable de sus problemas en una casa de paz. No pida consejo en una casa de paz, para eso usted en la congregación, amén. No cuente sus problemas, su día a día. Usted solo escuche. Y si la persona quiere que ya usted aconseje, ya usted va a entender que su momento ha llegado. Pero si no, mientras están comiendo, usted pregunte. A mí me pasa de seguido, pastor, ¿cómo siguió? Pastor, ¿cómo están sus hijos? Bien, gracias al Señor. Pero cuénteme cómo está usted. Las personas siempre quieren ser escuchadas. ¿Y las casas de paz para qué son? Para escuchar a nuestros hermanos. No es que usted lleve una misión de llevar paz, consolarlos, abrazarlos, levantarlos. Amén. Para eso es el alimento. Ahora, ya cuando usted comió, pero usted también escuchó, ahora ¿qué tenemos que hacer? Número 7, Mateo 10 al 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya comimos el pan, ¿cierto? Que llena el buche, pero ese pan otra vez vuelve y sale. Y ahí es donde Mateo 4:4 es relevante y dice, no solo de pan, sino de toda que sale de la boca del Padre. Entonces, como usted ya escuchó, como usted ya sabe qué está pasando, viene la palabra. Y en el tiempo de la palabra es donde más nos vamos a enfocar. Esta palabra tiene que ser clara, tiene que ser una palabra masticable, lechita espiritual. Esta palabra tiene que glorificar a Cristo, revelar a Cristo, enseñar a Cristo. ¿Se acuerdan de Mateo 28:19 que lo vimos? Finalmente, ¿cuál era la comisión? ¿Qué les dijo a los discípulos? ¿Cómo termina el versículo 19? Les dice, enséñeles mis palabras. Mis palabras, ¿a quién se estaba refiriendo? A las palabras de Jesús. Por eso vamos a trabajar en las casas de paz el evangelio, los evangelios de Cristo. O sea, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. No vamos a salirnos de ahí. Solo vamos a hablar de Cristo. Amén. Esta es la misión, predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué aquí dice el reino de Dios? Pregonar el reino de Dios que ya ha llegado. ¿Qué piensan ustedes? Que el reino de Dios ya llegó. ¿Se acuerda que Juan el Bautista dijo, reino de Dios se aproxima? Pero Jesús ya predicaba, ya llegó. Y nosotros ¿qué decimos? Ya está en nosotros. Porque resulta y pasa, mis amados hermanos, que antes de Cristo habían grandes calamidades. Estaba la consecuencia del hombre. Por cuanto un solo hombre pecó, ¿entró qué? La transgresión, entró la muerte. Pero cuando el reino de Dios se acerca en Jesucristo, en el Hijo del Dios viviente, ahora hay vida y justificación. Por eso, a la casa, y piénselo de esa manera, a la casa donde Jesús llegaba la salvación y la sanidad. En todo lado. ¿Se acuerdan de Marcos 4? Cuando se abrió el techo y mandaron a uno por el techo. Jesús estaba en esa casa.
¿Y qué trajo en esa casa? Primero, ¿qué trajo? Sanidad. ¿Para qué? Para que dijeran, Él también salva. Es el Hijo de Dios. Siempre que la gente tuvo un encuentro con Jesús, Él traía sanidad y salvación. Ahora, ¿en qué casos fue al revés? Primero salvación y después sanidad. La de flujo de sangre. ¿Se acuerdan Lucas, Marcos 5? Esta mujer, ¡pra! Tu fe te ha salvado. Pero después, sanidad. En algunos casos, amado hermano, usted que va a estar participando en las casas de paz, vamos a ser testigos de que la gente es salva. Y se le nota ese fruto de un verdadero arrepentimiento. Pero después va a llegar la sanidad. No se frustre. En otros casos, primero llega la sanidad y después la salvación. Finalmente, ¿usted qué tiene que hacer? Envíe la palabra. Y el Señor quien hace que crezca. Amén. Pero esto es lo más importante: predicar. Jesús, démosle un fuerte aplauso a Jesús, por favor. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Está claro? Listo. Después de que predicamos, ahora, si usted no va a predicar, sino usted va ahí de acompañante, de escudero, de consiervo, o su rol es otro, ser el anfitrión o ayudar en el refrigerio, ¿usted qué tiene que hacer? Tener esto claro. Porque en cualquier punto donde le corresponda a usted, tranquilo que el Señor también le va a corresponder a usted. Sea fiel en lo que le corresponda. Amén. Después de que usted predica, dice el 8, ¿cuál es la comisión? Entonces usted ya predicó. El reino de los cielos se ha llegado. Pero eso se tiene que ver con una evidencia, ¿cierto? Moisés se le dio la palabra en Éxodo 3, ¿no? Vaya y saque ese pueblo de Egipto. ¿Y Moisés qué dijo? Señor, pero es que yo no sé hablar. Señor, pero es que llevo 40 años que no los veo y creo que allá me están buscando. Allá hay un se busca. ¿Cómo sabrán? Dijo Moisés. Y en el capítulo 4 de Éxodo, el Señor le dijo, ay Moisés, a ver, ¿qué tiene en las manos? A ver, ¿qué tiene? Suelte esa vara. ¿Y la vara en qué se convirtió? Y después le dijo, meta su mano en su regazo. Y salió con lepra. ¿Se acuerda? ¿Las señales para qué son? Para que nos crean, hermanos. Por eso dice Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Y esto es un reto para mí, para usted y para nuestra congregación. Tenemos que movernos en lo sobrenatural, hermanos. Las señales son para los incrédulos. Y sí que en la casa de paz llegan incrédulos. Pero usted crea en la palabra. Y el Señor no solo mandó a que oraran por los enfermos, Él mandó a sanar a los enfermos. Y sí que hay necesidad en las casas de paz. Mire y lo vimos, ¿no? Mi hermana Nancy, ¿cuántas sanidades Dios hizo en su casa? Yo me acuerdo que yo alcancé a grabar. Bueno, cuéntanos usted, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Mire que muchas veces hay más sanidades afuera que aquí. ¿Por qué? No sé. Porque las señales, los milagros sobrenaturales, la sanidad divina es para los hijos de Dios. Eso dice en Éxodo 15. ¿Para quién era? Para el pueblo, Jehová Rafa. Pero estas señales seguirán, ¿para qué? Para que el incrédulo diga, no, lo que acaba de predicar, Cristo resucitó entre los muertos, porque mire, nos puede sanar. Señora. Claro, pero estas sanidades, como la que mi hermana Nancy nos está contando, sí deberíamos nosotros aquí en la iglesia
verlas más seguido. Ahora, esto es un llamado para todos. Tenemos que creer y avanzar lo que Dios ha dicho de nosotros. Por eso, la sanidad divina no es solo para el pastor. La sanidad divina es para todo creyente. Y usted es un creyente, hijo de Dios, amén. De hecho, creo que mi mamá nos contaba que fue a orar por Lidia. Y cuánto milagro no hizo con esta mujer que ya partió con el Señor. Partió antier o ayer. Pero eso fue un milagro, ¿no, madre? ¿Cuánto tiempo más Dios le regaló? Igual que Ezequías. Sí. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Mire qué tremendo. Ay, sí. A Ezequías, ¿se acuerdan de Ezequías? El Señor Isaías fue y le dijo que pusiera en orden su casa. Entonces este hombre entró en ayuno, en silicio, y Dios le regaló 15 años más de vida, igual que Ezequías. ¿Para qué? Para que pusiera en orden su alma. Gloria a Dios en Lidia dio. Pero ¿qué pasó con Ezequías? Le abrió la puerta a los babilonios y esos 15 años fueron de tropiezo para él. Cuando vamos a las casas de paz, entonces vamos, predicamos, presentamos a Cristo, pero en el nombre de Jesús vamos a tomarnos cada uno un tiempo. ¿Para qué? Para orar por las personas. Orar por las personas creyendo en la comisión. Dice, sanad a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Y esto es muy importante, de gracia recibiste. ¿Usted ha recibido algo de esto, amado hermano? Claro, ¿o no? Es más, el simple hecho de que usted esté en esta noche, usted fue sano en su corazón. Ahora, los leprosos, ¿qué representa también? Claro, la inmundicia, el pecado. ¿Y usted qué va a hacer con ese pecador? Nos ha pasado en las casas de paz, nos pasó que llega gente que no quiere estar en la casa de paz, sino va porque su esposa lo obligó o porque sus papás lo obligaron, hacen mala cara, es más, nos dicen, estoy aquí a la brava. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Sanarlo. La palabra, no se preocupe, que se encarga, es viva y eficaz. Usted, si puede, yo siempre lo hago, le pregunto a las personas, ¿puedo orar por ti? Esos son principios éticos. Ahora, yo no le voy a poner la mano aquí ni le voy a hacer fuerza, porque es gente que no conoce. Una imposición de manos, tenemos varios ejemplos, pero una muy bonita es la de nuestro Señor Jesucristo con la suegra de Pedro. ¿Cómo fue esa imposición de manos? En la mano. Eso es una imposición de manos. Entonces usted le puede decir, ¿puedo orar por ti? Entonces los hombres a otro hombre aquí en el hombro, si le permite. Si no, una mujer, otra mujer en la mano, en un dedito, en el chiquitico. Señor, bendícela. Y usted declare palabras sobre esa persona. Amén. Pero ese es nuestro trabajo. ¿Qué vamos a hacer en las casas de paz? Sanar a los enfermos, limpiar a estas personas que están en sus pecados. No los vamos a juzgar, esto es claro. Usted no va a llegar diciendo, es que eso es por su pecado. Usted no va a llegar a condenar a nadie, amado hermano. Es más, nosotros ni siquiera somos los que condenamos. Usted va a llegar con empatía. Si usted se conectó a la vigilia de anoche, cuando escuchábamos a la pastora Odra, a mí me conmovió demasiado. Yo no me pude aguantar. De verdad entendí cuando Jesús lloró, porque es que yo no me aguanté.
Y como le dije ahí en Juan 11, cuando dice que Jesús lloró, después vino el milagro y Lázaro salió fuera, pero primero nos conmovemos. ¿Cuántos dicen amén? Y escuchar a esta mujer con esa tenacidad con la que hablaba. Usted va a escuchar cosas terribles en las casas de paz. Quizás otras no tantas. Quizás usted va a escuchar por el contrario, todo está súper bien y usted no tanto. Pero usted, ¿qué tiene que hacer, amado hermano? Sea empático. Gócese cuando les va bien a otras personas, pero también conmuévase cuando otros están tristes. Ahora, si usted dio el consejo, nos pasaba en las casas de paz también, que Steven y Dayan estuvieron en casas de paz. Usted le daba un consejo en esa casa de paz. Pasaba la semana, no acataban el consejo y volvían y fallaban. Usted volvía a dar el consejo. No acataban y finalmente ya le pedían consejo, era otro de los que iban también. A veces uno que quisiera, ya no me hable, ¿cierto? Ya, ¿para qué si ya le dije y otra vez? Pero usted como líder, ¿qué tiene que hacer? Vuélvalo a intentar. La gente, las personas finalmente son torpes. Pero como decíamos con el pastor ayer, quizás esta vez aprendan. Y eso es lo que quiero, que en su corazón no condene a nadie. Usted va a sanar, usted va a restaurar, usted va a vendar heridas. Usted, bueno, si tiene que exhortar, va a romper también paticas de vez en cuando. ¿Pero con qué lo va a hacer? Con la palabra. Siempre glorificando a Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, echad fuera demonios. En esto hay que tener mucho cuidado. Usted no llegue diciendo es que todo es brujería, porque es que nos ha pasado. Entonces, la gente no tiene ni idea de quién es usted y tiene una yayay, tiene un dolorcito, y entonces usted empieza, porque nos pasó hace algún tiempo con algunas personas, eso es que le están haciendo un trabajo, eso es que usted venga a ver, algo tiene que tener, así sea así, usted tiene que tener prudencia, hermano, y primero presente a Cristo, tranquilo que con el tiempo, ya si usted lo siente y realmente el Espíritu Santo está dirigiendo que hay anatema, pues usted va a pedir permiso. Hermano, yo siento, puedo hacer esto, pero trate de no hacerlo. Amén. Ahora, yo no le estoy diciendo no ore en contra de la brujería, no, sí, hágalo, pero lo más importante que vamos a hacer en la casa de paz es presentar a Cristo. Antes de que la gente le coja más temor y más poder al diablo. Porque también estamos en una sociedad, amado hermano, que con los años pues viene de la tradición católica. Entonces siempre que querían que el curita fuera, y entonces venga y écheme el agua bendita aquí, venga y écheme aceite allí, y venga, pero no había un cambio en su corazón. Y la gente todavía está acostumbrada a eso. ¿Usted qué va a hacer? Presente a Cristo. Hábleles de Cristo. Amén. Ahora, si ya hay una liberación, porque también nos ha pasado, usted está orando y pues hermano, haga lo que tiene que hacer, eche fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Ahora, si le pasa a usted y no está el pastor, y si usted dice, uy, no, pero es que me da miedito, pues hermano, esto es un reto para todos. ¿Cuántos dicen amén? En una casa de paz, nosotros con mi esposa tuvimos la primera liberación. Y yo me acuerdo que yo veía a mi papá y a mi mamá haciendo liberaciones, pues es muy bonito cuando uno las ve, porque yo qué hacía, me subía y le subía el volumen al televisor para no escuchar nada. Y yo decía, si escucho de pronto va y se me mete a mí también. Y en la iglesia donde estábamos, pues veíamos liberaciones, pero uno estaba ahí tocando y yo cerraba los ojos y cierre los ojos porque le meten por los ojos, cierre los oídos porque le meten por los oídos, ¿no? Pero esa primera vez en una casa de paz que hubo una liberación, yo no tenía cómo llamar a mi papá. Mi mamá no estaba en el país. Dije, me tocó ahora a mí. Y si le toca a usted, hermano, confíe en el Señor. Porque usted fue enviado, fue comisionado ¿a qué? Léalo conmigo. A sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, a echar fuera demonios, a consolar, a restaurar, a abrazar, a llorar juntamente con ellos, pero también a impartir el gozo de la salvación. Amén. No le tema al diablo. Y el último ejemplo que quiero dar es, un día don Alfonso, el del parqueadero, me dijo, pastor, aquí en un cuartico
no hay luz, pero entre, y es que ahí me asustan. Entre. Es un incrédulo, hermano. Y yo no quería entrar porque los pelitos se me pusieron de puntas, hermano. Porque usted tiene que entender una evidencia de que si es un lugar de pronto donde habita el diablo. Dice Ezequiel 28, la unción para nosotros es nuestra bendición, amén. Pero la maldición del Satanás es que espanto siempre será. Y cuando usted siente que los pelitos están de punta, hermano, ahí hay una presencia satánica, no le tenga miedo. Yo, Señor, Padre, posible me dejaré en vergüenza aquí con el que nos permite el parqueadero. Yo me metí allá adentro. No nos puede tocar el diablo, pero si usted tiene las puertas bien cerradas. Por eso, hermano, y si usted está en santidad y en comunión con Dios, para que usted pueda hacer estas casas de paz, no lo haga a la ligera. Santifiquémonos. ¿Cuántos dicen amén? Metámonos en ayuno, hagamos oración. Por eso estamos aquí haciendo ¿qué? La planificación. No podemos ir a la guerra de cualquier manera, tenemos que ir con la armadura de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, usted ya oró, ya predicamos, ya se oró por los enfermos, confiemos de que hay milagros. El número 9 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces ya pasó esto, ¿y qué dijo Jesús que ellos tenían que hacer? Pues hermanos, ya fueron testigos del amor, de la bondad. Igual que allá en Hechos capítulo 11, cuando Pedro en la casa de Cornelio les dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Pues arrepiéntanse, bauticémonos. ¿Qué se los impide? En todas nuestras casas de paz vamos a hacer el llamado al arrepentimiento. Al final, haciendo que el que no conoce de Cristo haga la oración de fe. Recuerde, la oración de fe no salva personas. Porque la persona hace la oración, pero probablemente va a seguir viviendo en adulterio, en fornicación, va a seguir con sus mañas. Pero cuando usted llama al arrepentimiento, usted está poniendo esa semilla. Ya imparte usted la palabra, ya oró, la persona ya vio, ya fue testiga. Quizás la persona va a decir, yo necesito un cambio. ¿Y sabe qué nos pasa en las casas de paz? Van a crecer. Porque dice, uy, ese pastor, no sé, pero ese joven me gusta como predica. Yo voy a ir el siguiente domingo. El siguiente viernes, discúlpeme. Y finalmente pasa el tiempo y dice, pastor, ¿dónde queda la iglesia? Y hay personas que de las casas de paz, que al principio de pronto no les sonaba tanto, finalmente son seducidos por la presencia de Dios y aquí están plantados. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Haga el llamado. Alguien quiere, así todos sean los mismos, pero en la casa de paz repliquémoslo. ¿Alguien quisiera recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? ¿Alguien quiere ponerse a cuentas hoy con el Señor? ¿Alguien quiere restaurar su relación hoy con Dios? Porque algo que nos pasaba en las casas de paz es que vienen personas de otras iglesias también. Y vienen personas que un día sirvieron en iglesias, pero se apartaron de Dios. Y Dios usa las casas de paz para volverlos a traer. Y usted va a ser ese instrumento para volver a levantar a los que están perdidos hoy. Amén. Y el último, número 10, Mateo capítulo 10, 14 al 15. Y si alguno no recibieres, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire qué tremendo. Y yo siempre lo ilustro, y me acuerdo de este texto, es por Lucas 16. Porque en Lucas 16 estaba el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Entonces el rico está clamando en el Hades y está diciendo, Señor. Y entonces él les dice, déjame que yo vaya a mi familia a predicarles. ¿Y qué le contesta Jesús? Yo ya envié a mis profetas, envié a Moisés, yo ya los mandé. Y qué bonito que usted y yo podamos ser esos profetas que Dios ya mandó. Por eso habrán personas, porque nos pasaba también, usted terminaba la casa de paz, bueno, ¿y qué aprendió? Esta es una buena pregunta que usted siempre haga. Bueno, ¿con qué se quedó? ¿Qué perlita se quedó? Y no faltaba el que se ponía a hablar de él y de sus cosas. No escuchaba. Pero no por ende se libra de responsabilidad, porque la palabra un día fue enviada. Por eso, ¿usted qué va a hacer al final?
Usted tiene que manejar muy bien los tiempos. Bueno, ¿qué aprendió hoy? Hoy vimos la parábola del hijo pródigo. ¿Con qué se queda usted hoy, hermano? ¿Con qué se queda? Cuando usted salga, usted va a decir algo que buenos corazones. Y nos vamos felices para nuestras casas, ¿verdad? Ahora, si finalmente hubo división en esa casa de paz, no lo ven, bueno, hubo pleito, lo que fuese, pues usted también salga en gozo, porque usted ya cumplió, usted ya le obedeció a Dios. Ya si ellos no quisieron, esa es otra historia, ¿amén? Entonces, un quiz hasta este momento, un quiz. ¿Cuál era el primer paso? Entonces, ¿el primero cuál es? Sí, pero en la manera como Jesús lo hizo con sus discípulos cuando los envió. Primero les dio la autoridad y la potestad. ¿A cuántos? Primero a 12 y después a 70 y ahora a nosotros. Número 2, ¿cuál era? Que fueran de 2 en 2. Mano, no se meta solo en esa casa de solo mujeres. Hermanita, cuídese si es una casa de hombres y es un incrédulo. Mira, a nosotros nos pasó con Jesús, que queda poco tiempo. Nos metimos a una casa de paz a donde un loquito. Y el loquito nos empezó a contar un poco de inmoralidad sexual que él practicaba, que yo ya me incomodé. Y resulta que pasa que el loquito era gay. Y gloria a Dios fui con Jesús, que es bastante macancán, que cuando se acuerda de Jesús de allá de ese loquito que fuimos, y eso hablaba de un poco de, le gustaba hablar mucho de la escatología, pero sí, muy bonita la escatología, pero la verdad nos estaba llevando, era para quién sabe qué hacerme. Usted tiene que tener, no sea tampoco ingenuo, torpe, porque afuera, dijo Jesús ahí en Lucas 10, vamos a un lobos, en medio de lobos, el Señor nos va a cuidar, pero tenemos que acatar. Y el número ¿era cuál? Vamos a ir de 2 en 2, mínimo 2. Número 3. Usted está viendo. ¿Cuál era el número 3? No llevar nada, ¿solo qué? ¿Y qué es el bordón? La vara. Tenemos que ir. Bueno, ya lo vamos a ver cómo lo vamos a ejecutar. Número 4. Entrar y salir. Mano, no va a hacer pijamada allá en esa casa de paz que no lo conocen y no vaya a haber abuso de confianza. Nos ha pasado en las casas de paz, ¿se acuerdan? En las anteriores, ay, sí, qué bonita casa de paz, ya estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y preciso la casa de paz era a la hora del almuerzo y a la hora de la comida. Y ya era, venga, la casa de... ¿Nos pasó o no nos pasó, Steven y Dayan? ¿Nos pasó o no nos pasó, Nancy y Adrián? Tienen que tener mucho cuidado. Número 4, la puntualidad. Bueno, número 5, ¿cuál era? Primeramente decid Shalom, paz a vosotros. ¿Y la paz dónde está? Dentro de usted a través del Espíritu Santo. Usted entra y cambia la atmósfera en el nombre de Jesús. Número 6, ¿cuál es? Que se coma, eso sí se acuerda Daniela. Vamos, ¿y por qué vamos a comer en esa casa? Sí, pero ¿cuál es la intención de eso? Para escuchar. Cuando usted está comiendo, deje que usted coma, eso sí, llénese porque el obrero tiene su trabajo, pero usted va a escuchar el problema de esa casa. No hable de sus problemas, no hable de la iglesia, nada. Usted solo hable de Cristo. Y cuando estén comiendo, usted escárpele allá. ¿Y qué más? ¿Y cómo le fue hoy? ¿Y qué más? ¿Y su esposo? ¿Y su familia? ¿En qué trabaja? La gente va a ir soltando la sopa. Y usted ahí atento, anotando para después saber por qué orar y qué predicar. Amén. Para eso es la comunión de la alimentación. Siguiente, número 7. El reino de los cielos, ¿a través de qué? De la predicación. Lo más importante es que la palabra de Dios. Número 8. Ministrar, orar por las personas. Número 9. Arrepentimiento. Se acabó, pero venga, entregue, que se vea. Muy rica la casa de paz, muy chévere, pero bueno, ¿y qué? ¿El cambio para cuándo? Y número 10. No frustrarnos. Ya, si lo recibieron, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Usted cumplió con hacerlo, listo.
ese era el plan de Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Voy para allá. Esa es la ejecución. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Listo. Recuerden, quise verlo. Se les regálame la diapositiva. Primero, porque todo lo que hacemos, pues tratamos de que sea muy fiel a la palabra. Amén. Entonces, lo primero es cómo Jesús lo planificó. Ahora, ¿cómo lo vamos a ejecutar nosotros, Ministerio de Renovación Palabra de Vida? ¿Listo? Ya como usted la tiene clara, vamos a ver la planificación, la ejecución. Entonces, primero, ¿quién tiene la potestad y quién tiene la autoridad para hacer casas de paz en el Ministerio de Renovación Palabra de Vida? El liderazgo es quien predica y quien delega. ¿Y quién es el liderazgo de la iglesia? Ya lo conocemos: el pastor, la pastora y los líderes, las personas que pertenecen al concilio. Ahora, estas personas también tienen sus ovejitas y tienen la potestad para delegar. Entonces, un ejemplo, si mi hermana, mi pastora Azucena, trabaja con las chicas de danza y ellos van a hacer casa de paz, confío que en La Victoria o en Santa Inés, y del grupo de ellos hay una persona que es leal, es fiel, ha mostrado testimonio y además ha cursado escuelas bíblicas, pues puede tener juntamente con ellos, porque van a ir de dos en dos, una participación dentro de la casa de paz. Y eso va a hacer que toda la iglesia esté unida y estemos engranados, que no hayan cabos sueltos, sino que cada líder va a cumplir su función con cada una de sus ovejitas. Y en cuanto al pastor, yo me voy a ir rotando casa por casa para ir a hacer una campaña especial y también ministrar por las personas. ¿Alguna pregunta? Por eso, ¿quiénes van a hacer casas de paz? Las personas que estén conectadas con el ministerio. Esas son las personas que van a ser enviadas. Pero las personas que van a abrir sus puertas puede ser cualquiera. Confiemos que ojalá fuera toda la iglesia y hubieran 30 casas de paz. Pero las personas que Jesús encomendó, ¿quiénes fueron? Sus discípulos. ¿Preguntas hasta ahí, señor? No. Vuelvo y le digo, la casa de paz es para todo aquel que quiera que Jesús vaya a esa casa. Entonces, por ejemplo, ¿su merced dónde vive mi hermana Verónica? Casa de paz en Juan Rey. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso por casa de paz en Juan Rey? Listo, mi hermana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, su merced, un ejemplo, dice: yo quiero que haya una bandera de Cristo en mi casa. Entonces, listo, entonces su merced sería la anfitriona, va a acomodar el lugar, va a dar la bienvenida, pero quisiéramos, su merced, ¿bajo qué liderazgo está en este momento? Están con intercesión en el semillero. Entonces yo ya tendría que hablar con Yuri y cuadrar cómo se va a ejecutar ahí. Entonces el pastor se entiende con el líder se entiende de ahí para abajo. Listo. Número 2, según lo que veíamos, el líder debe ir con su acompañante. Un líder no puede ir solo. Entonces aquí quiero ser claro: los esposos van juntos. Amén. Ahí ya son 2. Cordón de 3 robles es que lo rompe, la verdad. Pero si es un hombre soltero, como Jesús Florido no puede ir solo a una casa. Él tiene que ir con un acompañante. Entonces tendría que ir con otro líder o con otra persona adulta mayor que esté vinculado al ministerio que le acompañe. Pero no puede ir solo. No puede ir acompañado de una mujer. O por ejemplo la hermana Janet, que dice: ay, yo quisiera que me acompañara mi hermanito tal. Un ejemplo, ¿no? La idea es que si van a ir 2 mujeres, no vayan 2 mujeres y un hombre, porque 2 mujeres también no es sabio. Tiene que haber una figura ahí también masculina para que les apoye. Pueden ir 2 mujeres y bueno, sería de pronto con un líder o con una pareja de esposos, mirar cómo lo tratamos, pero si esos casos son muy puntuales, nos sentamos y hablamos. Pero solita, Daniela, por ejemplo, que quiere estar, o bueno, Nancy es casada, o bueno, Brendita, o cualquier soltera que quiera ir, no puede ir solita, siempre y cuando haya un líder. Por eso vamos a abrir un canal de comunicación un poco más acertado. Amén. Número 3,
Debe tener excelente presentación física y llevar credencial del ministerio. ¿Qué era lo único que iban a llevar los discípulos? El báculo. ¿Y nosotros qué es lo único que vamos a llevar? La Biblia. Pero además una excelente presentación. ¿Qué significaba el báculo? Son pastores de ovejas. ¿Nosotros qué somos? Pescadores de hombres. Pero usted va a llevar y vamos a hacer unas credenciales. Entonces usted va a llevar un carnet que vamos a hacer como el de intercesión, no sé si lo ha visto, que son muy bonitos. Vamos a hacer uno que va a representar Casas de Paz y lleva su credencial. Porque tenemos que tener mucho cuidado. Cuánta gente nos roba también y dice, no, es que vinieron del Ministerio de Renovación Palabra y Vida. ¿Y ese quién es? No, y mire, nos hizo esto y nos hizo esto otro. Y no, cada persona tiene que tener una credencial que sí son activos del Ministerio de Renovación Palabra y Vida. Amén. Número 4. Este proyecto, ¿se acuerda cuál era el número 4? Entren y salgan. En este momento quiero hablar de tiempos. Este proyecto va a durar 3 meses. Inicia el 3 de julio, o sea, inicia dentro de 8 días y termina el 11 de septiembre. Van a ser todos los viernes de 7 de la noche a más tardar 9 de la noche. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El 3. Es que puse una rayita para que se separara ahí, para que me alcanzara la diapositiva. Y tocaría que lo habláramos. Pero no creo que haya lío, pero sí toca hablarlo. La idea es que todos estemos al mismo tiempo, pues haciéndolo, ejecutándolo como está aquí. Pero si ya es así, tocaría mirar. En esa vez nos fue muy bien los viernes en la noche. Creo que no tuvimos ninguna en otro horario. ¿Por qué 3 meses? Porque no queremos ser gravosos, porque es un proyecto para que le metamos la 10 los viernes y porque queremos ver qué fruto produce. Ya dependiendo del fruto, volvemos y abrimos otro. Podemos hacer un break y decir, oiga, fallamos en esto, mire qué pasó aquí. Podemos hacer una graduación. El final es el arrepentimiento que lo vamos a ver al final, que es llevar a la gente a los bautizos. Entonces decir, bueno, ¿cuánta gente se plantó en la iglesia? Y cuánto, si nos toca hacer un retiro a final de año, pues nos vamos de retiro a bautizar a las personas. Si en la misma casa de paz hacemos los bautizos, como en la casa de Lidia, pues llevémonos las aguas para allá y venga y los sumergimos. Vamos a mirar, amén. Pero eso lo vamos a ver viendo en el transcurso del tiempo. Bueno, debo aclarar, hermano, llegué puntual a su casa de paz. Si va a haber un refrigerio, como iglesia vamos a dar los patrocinios, lo que haga falta de los recursos, pero si va a haber, no sé, una guapanela con pan, pues llegue temprano y pregunte si se puede hacer y bueno, cuadre con el anfitrión de lo que se haya de hacer. No llegue tarde, que es que como son personas que no son cristianas y pues lo están esperando. Hace poco se dio una consejería y se llegó casi 3 horas tarde, Jesús. 3 horas tarde. Qué vergüenza. No, en serio, qué vergüenza. Eso no puede pasar, hermanos. Es que a la gente también le gusta. Entonces empiezan a hablar y sí, es válido. Pero es que hay unos que no tienen transporte. Bueno, en las muchas palabras hay pecado, dice la Biblia. Entonces ya se terminó la palabra y empiezan a hablar de otras cositas. Y empiezan a parcharse. Entonces no, usted haga su chamba y chao. Ya si es una consejería o algo muy puntual, ya esa es otra historia y miramos cómo lo vamos a ejecutar. Ojalá aquí en la iglesia y otra cosa. Pero ser muy certeros. ¿Qué vamos a ir a hacer? A predicar, a consolar, a sanar, a plantar, bueno. ¿Preguntas hasta ahí? Número 5. Primeramente decir, a mí me gustó eso, sería muy chévere que lo hiciéramos. Pase a esta casa y va a haber una presentación inicial. La presentación inicial, usted se va a presentar,
Bendiciones, somos el Ministerio de Renovación Palabra y Vida, nuestros pastores Brian y Tatiana, hemos venido aquí en representación del cuerpo de Cristo, estamos muy felices de estar aquí, queremos orar por ustedes, sabemos la situación que está pasando en nuestro país, pero nosotros somos, bueno, el Señor le va a dar a usted, pero siempre inicie con una presentación, pues porque la gente no sabe quiénes somos, siempre presentándonos como iglesia de Jesucristo. Amén. Número 6, iniciamos con refrigerio y una actividad o una dinámica. Así lo hacíamos. Entonces, ¿cómo va a ser? Llegamos, saludamos, nos presentamos, se sirve el refrigerio. En el refrigerio la gente empieza a soltar la sopa, usted también pues ya se siente en confianza, viene la comunión y después de eso, para que haya una mayor comunión, vamos a hacer un taller, como lo que hacíamos en las casas de paz anteriores. ¿Un taller qué? No sé, que el Señor le dé la sabiduría, pero dependiendo del texto bíblico que se iba a tratar, se hacía un taller como los talleres que hacemos en las predicaciones a veces. Se hacía una actividad, un juego, un rompecabezas, algo donde la gente también se pueda vincular. Amén. Ya les voy a dar los horarios de cuánto tenemos para cada cosa, pero quizás aquí es donde una persona, el anfitrión quizás puede hacer esta parte, o también quizás alguien que con frecuencia vaya se pueda encargar de esa parte. Bueno, eso ya lo tratamos con cada líder. Amén. Siguiente del refrigerio y de la dinámica número 7, va la predicación, claro. La predicación será a partir de los evangelios, donde presentaremos a Jesucristo. Vamos a predicar solo de los evangelios y vamos a presentar a Cristo. Entonces, respecto a la pregunta de mi hermana Verónica, ¿cuáles van a ser las palabras? Las vamos a ir viendo. Entonces esta semana pasamos un cronograma y cada 8 días se va a ver, todas las casas de paz van a ver una misma palabra que se conecte con lo que se va a hablar el domingo, para que todo esté engranadito. Número 8, después del sermón oraremos por cada persona imponiendo manos. Por eso es que esto es que tener mucho cuidado, no impongáis manos a la ligera. Usted tiene que ser una persona aprobada, hermano, en santidad, en comunión. Por eso nuestros líderes son los que van a estar ahí. Amén. En comunión, con compromiso. Y vuelvo y lo digo, la imposición de manos no es solo así. Esto es una imposición de manos. Un abrazo es una imposición de manos. Un dedito chiquito. Amén. Pero la idea es echar fuera demonios, sanar, limpiar al leproso. Bueno, ya lo vimos. Número 9, al finalizar siempre haremos el llamado de la oración de fe. Ya vimos bíblicamente porque ahí puse la cita bíblica igual. Número 10, al final animar a las personas a vincularse a la congregación y seguir el proceso con ayuda de consolidación. Entonces, al terminar, usted va a coger una hojita, el anfitrión o el líder, y va a decir, bueno, ¿quiénes vinieron hoy? Que no se congreguen en la iglesia. Entonces usted va a tener una base de datos y esa base de datos se la va a dar a consolidación, para que consolidación empiece también a llamar y que haya un seguimiento de las personas que nos vamos a ganar en las casas de paz. ¿Listo? Y último, esta me gusta, rendición de cuentas por cada reunión hecha. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron, pero volvieron y le dijeron a Jesús. Volvieron 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús los exhortó y les dijo, bueno, sí, pero yo vi caer del cielo, ¿cierto? Satanás como un rayo. No se gocen por eso, sino gócense porque sus nombres están escritos en la... Mire que Jesús, ¿qué hace como líder? Les pone un freno de mano. Y les dice, sí, tranquilos, pero vamos a seguir trabajando, cuide su salvación. Y rendir cuentas nos va a ayudar, porque quizás a uno se les va a dar la parábola de los talentos, una casa de paz y, mano, eso crece, otros quizás no tanto, otros quizás no la va a esconder debajo, ¿cierto? Pero el fruto que Dios le dé, rinda cuentas. Entonces al finalizar, o al día siguiente lo vamos cuadrando, lo vamos organizando en medio de esta semana, usted decir, pastor, estas son las personas que se alcanzaron,
esto fue la evidencia que se hizo, tomamos una foto, hicimos un videíto, hicimos esto, hicimos lo otro, queremos hacer esto, necesitamos esto, pam, 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 una rendición de cuentas. Y ya, eso sería todo. ¿Cómo les parece este proyecto Casas de Paz? Listo, cronograma, siguiente y última, cronograma Casas de Paz. Este sería el horario más o menos, ¿cómo diría? Como aconsejable, con el cual creo que podemos aprovechar mejor el tiempo. De 7 a 7:10, acomodación, saludo inicial y presentación. Recibimos a todos con amor, damos la bienvenida y nos presentamos. De 7:10 a 7:25, el compartir del refrigerio. Un tiempo para compartir, conversar y disfrutar juntos. De 7:25 a 7:45, la actividad con la dinámica. Ahí realizamos una actividad divertida y edificante para integrarnos y participar. 7:45 a 8:25, 40 minutos del sermón, que creo que es mucho. La idea es que ahí con dinámica, si usted quiere llevar un video, no sé, que el Señor le dé la sabiduría, pero que haya buen tiempo también. Realizamos es tiempo de enseñanza de la palabra de Dios para nuestro crecimiento. 8:25 a 8:40, la administración, tiempo de oración, sanidad y bendiciones para todos los presentes. Y la idea es que de 8:40 más tardar 9 sea la despedida. ¿Listos? Entonces, la idea es iniciar el viernes, pero no se ha hecho todavía la convocatoria abierta, aunque yo sé que ya hay muchas personas que dijeron, pastor, yo quiero, pastor. Entonces vamos a hacer algo. Este domingo ya vamos a hacer la convocatoria abierta. Vamos a insistir y al final decirle a las personas, bueno, ¿vamos o no vamos? De pronto Dayancita como nos va a estar ayudando a la final del domingo, bueno, poder preguntarle a la persona, quiero ir a su casa. Y las personas que estamos acá, decir, bueno, vamos para su casa y ya tener más o menos sectorizado qué casas puede ser una casa de paz. Yo les pregunto, ¿alguien quiere que en su casa haya casa de paz de los presentes? Entonces, mira, aquí ya tenemos nuestras 2 primeras casas de paz. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sí, paraíso tiene que estar, porque yo sé que el Señor trajo un fruto con eso y creo que va a traer el mismo fruto. Entonces sería casa paraíso. La de la fundación, sí. Y hay otra, Juan Rey, pero no es cerca a Santa Inés. ¿No? ¿Es muy lejos? ¿Paraíso? ¿Juan Rey Paraíso es cerca? Yo conozco, hermano. ¿Nosotros cuánto tiempo vivimos en Santa Inés, mamá? Listo. Sé que hay una en Cedritos, que es donde Natalia. ¿Y de dónde más yo había escuchado una? Creo que nomás. La de Alejo. Sí, pues la idea es que podamos ir y ya se hace la chamba. 20 de julio. De pronto sabe con las hermanitas Barragán. Sí, eso estaba pensando. Bueno, ahí vamos mirando. Pueden haber casas de paz que solo sea una vez. También es válido. Entonces como que pastor, pues yo quisiera que vinieran y oraran por mi casa. Pues vamos con toda y de pronto ahí se puede seguir haciendo la obra. Exacto. Pero es que creo que ya no sería casa de paz.
Sí, este jueves voy a ir a Rompiendo Cadenas a predicar en la mañana de 9 a 11 a un grupo de drogaditos. Creo que va a ser una hora muy similar a eso. Eso podríamos crear como otro, ya no casas de paz, sino como servicio social o algo así. Bueno, tengámoslo ahí. No sé qué les parezca, madre y Steven y Allan, y todos en general, empezar dentro de 8 días o empezar dentro de 15 días. Este es el proyecto que no lo habíamos puesto sobre la mesa, pero no sé si dentro de 8 días ya sea como muy encima, porque no se ha hecho como la invitación ya muy puntual que ya se va a arrancar. ¿Qué dice la paz a Azucena? Ok, entonces hagámoslo de la siguiente manera. Nos veríamos dentro de 8 días ya para simplemente hacer bien la ejecución. ¿Quién va para allá? ¿Qué vamos a hacer? Y ya organizar. Y dentro de 15 días arrancamos. Y de ahí para adelante, 3 meses. O sea que se corre 8 días. ¿Listo, jóvenes? Oremos en el nombre de Jesús para podernos ir. ¿Alguna pregunta respecto al programa? Bueno, lo primero, como son personas que probablemente no están vinculadas con la iglesia, entonces no van a conocer ni al pastor Brian ni al pastor Harold, sino van a estar con el líder con el que van a estar. El consejero, así rápido, porque pues hay personas que solo van a ir un día y ya no van a tener, va a ser el líder de esa casa, pues porque son las personas que son aprobadas. Entonces, por ejemplo, si en esa casa está mi mamá de liderando, la consejera iba a ser mi mamá. Si están los pastores Harold y Azucena, los pastores van a ser. Si está Steven, o sea, los líderes directos en ese momento van a cumplir un rol de pastores. Porque obviamente es una casa de paz, no está el pastor y no están vinculados por ahora con la congregación. Y segundo, si el otro tema, ¿cuál era? Perdóname. El número telefónico, el de la iglesia. Nosotros tenemos un número telefónico o el número de Diana, que es el número de consolidación. Por favor, evitar dar sus números o mi número, porque también como gente de afuera ya hemos tenido sobre todo temas de que pastor, me pasó esto, pastor, y quieren es platicar. Entonces todo lo vamos a filtrar con el número de la iglesia que lo tiene Diana. La iglesia tiene un número donde Diana responde, que es el número de consolidación. Sí, perfecto. Listo, vamos a orar. Muchas gracias por sus tiempos. Creo que este va a ser una temporada de mucha edificación para la iglesia, amén. Y también para su crecimiento, para el ministerio que Dios le ha dado, para fortalecernos en la unidad que tanto anhelamos como iglesia. Confiemos al Señor que Él guíe nuestros pasos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.